Yo tengo una pregunta para empezar, subsecretaria, sobre el tema de tanta polémica que hay sobre el asunto, por supuesto, del gasolinazo, llamado pues creo que ya públicamente de esa manera, algunas manifestaciones que se han dado, quizá menos conforme pasan los días de enero, pero hay datos medibles sobre si los mexicanos estamos consumiendo, comprando menos gasolina, menos Magna, menos Premium, menos diésel que en diciembre pasado. Básicamente el consumo se ha mantenido y esto es algo yo creo que tenemos también que pensar y repensar los mexicanos. Nos convertimos el año pasado en el cuarto consumidor de gasolina del mundo. Cuando uno habla del mundo son 194 países. Ser el cuarto consumidor de gasolina de 194 países implica dos cosas. Implica que estaba barata, porque entonces se accedía a ella. Implicaba que no teníamos otros mecanismos que existen en muchas ciudades del mundo de compartir vehículo, de realizar esfuerzos para no utilizar tanto el coche, de caminar más, de utilizar bicicleta, de utilizar otros medios de transporte público. En ese sentido creo que es un dato importante el que México se hubiera convertido en uno de los principales consumidores de gasolina en el mundo. Por el otro lado, reiterar, Manuel, que no se trató de una decisión del Gobierno de México. El Gobierno de México no decidió incrementar los precios de la gasolina, sino fue una serie de factores internacionales que se dieron, que afectaron a México, pero que afectaron a todos los países del mundo. Esta alza en las gasolinas la pasó el resto del mundo también. Los únicos países que teníamos el precio controlado de la gasolina en América Latina éramos México, Venezuela, Bolivia y Ecuador. En Asia era Corea del Norte y en Europa era Bielorrusia. Éramos los únicos países. Teníamos ya que hacer este cambio que era muy importante, que era reflejar el verdadero costo de la gasolina a nivel internacional, del petróleo que ha sufrido incrementos importantes, arriba del 70% en 2016, y esto impacta en el precio, y también impacta en el precio el tipo de cambio que ha venido depreciándose, sobre todo a raíz de la definición de la elección en Estados Unidos y de la expectativa, la ansiedad, la incertidumbre que generan el tipo de políticas que se puedan instrumentar en ese país. Entonces, todos estos que le llamamos en economía choques, que no son más que retos, vientos de frente que nos han soplado desde fuera del país, han sido retos externos, los hemos enfrentado con políticas domésticas, yo te diría muy responsables, porque la otra hubiera sido empeñar con deuda el futuro de los mexicanos, la otra hubiera sido hacer recortes que prácticamente ya hacían insostenible al gobierno. Estos 220,000 millones de pesos que hubiera implicado subsidiar este año el costo de la gasolina, para que te des una idea, hubiera representado borrar 12 de 16 secretarías de Estado. Programas sociales, carreteros, infraestructura, hospitales, seguro social, realmente ya era insostenible, y al final del día el 30% de la población que tiene más ingresos consume el 70% de la gasolina. Entonces era importante hacer esta política, reitero, de justicia, de mucha responsabilidad, pero no necesariamente la más popular, y en ese sentido tenemos empatía con la población. A nadie le gusta que suban los precios de un insumo tan importante en la vida de todos los mexicanos, pero era lo correcto hacer, y estamos tratando, por el otro lado, de mediar con una serie de políticas que se han anunciado para fomentar la economía familiar. Ahora, bueno, entonces estamos consumiendo por lo pronto el mismo combustible que el mes pasado. Habrá que ver, me imagino, promedios trimestrales para ver el comportamiento. De la oposición directa al gobierno del presidente Peña, escucho y me llama la atención, sobre todo quien ha sido gobierno, que es el Partido de Acción Nacional, el senador Ernesto Cordero, que fue secretario de Hacienda, pues sí hace críticas duras, pero al gasto. Curiosamente, cuando se le pregunta sobre el tema de gasolinas, dice, fue una medida responsable. No se podía hacer de otra manera, había que hacerlo ya. A lo mejor se tardaron, pero eso ya es una valoración del propio senador. Es decir, pues está señalando que no había otro camino. Ahora, a lo mejor, subsecretaria, habrá que avanzar al paso de la historia con el peso de una medida que no gustó, pero que tenía que hacerse, una medida negativa, ni modo. Es una medida que, reitero, fue negativa para la población, pues. Correcto, que fue responsable, que fue oportuna, que no teníamos otra manera. La producción del petróleo en nuestro país ha venido decreciendo significativamente por factores geográficos, por factores geológicos que les llaman los técnicos. Por decirte, Cantarell en su momento llegó a producir 2.2 millones de barriles diarios, hoy produce 200,000.
la producción que teníamos el año pasado estaba entre el 2.5 y 2.6 millones de barriles diarios, ahora la proyectada para 2017 es de 1.9. Entonces también México debe de asumirse como un país que ya no produce tanto petróleo, que esperemos que esto se revierta justamente como lo plantea la reforma energética, que implican inversiones. Ya hubo la primera inversión en el Farm Out para poder explorar aguas profundas. Vienen otro tipo de inversiones y coinversiones con Pemex, también en el sector de las gasolinas. Eso es lo que esperamos, que haya más competencia, pero eso no se da de la noche a la mañana, va a tener que ser más en el mediano y largo plazo, que empresas que ya se nos han acercado, que ya se les han acercado a Pemex, están interesadas en importar gasolina, exportar gasolina, producir gasolina, en almacenar gasolina, distribuir gasolina y transportar gasolina. Entonces, toda esa cadena es un mercado de alrededor de 180,000 millones de pesos al año. Se le está abriendo al sector privado para su participación, para que incrementen competencia, para que traigan mayores tecnologías, generen empleos, pero reitero, esto será algo de mediano y largo plazo y va a ser un complemento muy importante, una gran aportación de la reforma energética, justamente para hacer nuestro sector energético más competitivo. Ahora, hay 3 fechas en febrero para que pueda haber nuevos movimientos, ¿no? Sobre todo la del día 18 de febrero, cuando venga ya esta liberación del combustible en precio diario. Pero la pregunta correcta es, ¿están estimando que todavía suba mucho en porcentaje en proyecciones en la primera, en la segunda y en el tercer jalón del 18? Es muy difícil saberlo ahorita porque se compone de distintas variables. O que baje. Fundamentalmente las variables que van a determinar es el precio de la molécula del petróleo, que es el insumo principal de la gasolina, y su comportamiento en los mercados internacionales. Nadie hubiera previsto quizá el acuerdo de la OPEP que se dio, ¿no? Entonces este tipo de factores afectan el precio, entonces tendremos que estar esperando los próximos días cómo se va comportando el precio de la molécula del petróleo y por ende el precio de las gasolinas como referente a nivel internacional, y por el otro el tipo de cambio. Entonces, estamos esperando nosotros que ahora que tome posesión el presidente Trump, podamos involucrarnos en un diálogo positivo y propositivo que le permita poner piso a la ansiedad y a las expectativas, y esto le dé un valor al peso más real que nos permita tener un mejor escenario, pero tendremos que ver cómo se comportan estas variables. ¿Sería prudente unos 4 o 5 días antes de la fecha para ver cómo están los mercados? Sin duda vamos a tener una mejor visión para entonces, pero seguramente mucho más cercano a la fecha. Y bueno, estos son mercados que en el mundo están acostumbrados a que se varíen de manera diaria de acuerdo al referente internacional, y ya tendremos después, en una siguiente etapa con la reforma energética, otros valores en el precio que serán justamente el costo de almacenamiento, logística, transportación. Vamos a estar escuchando a la Secretaría de Hacienda mucho tiempo más, explicando una y otra vez. Yo sí me consta que hasta el cansancio han sido, creo que propositivos en explicar los muchísimos factores, la transportación, el valor del precio actual del petróleo, la volatilidad, los ejemplos que dan muchísimo sobre cuánto costaría las secretarías, el caso de los servicios médicos. Se la van a llevar mucho tiempo, porque los mexicanos también somos luego medio necios. Ya todo nos lo el tiempo explicaron que sea necesario. Y no le queremos entender. Lo que merece la población ahorita es que demos la cara, que expliquemos lo más claro posible, que expliquemos las veces que sea necesario, y en ese sentido no pararemos en la Secretaría de Hacienda. Para eso estamos, para dar cuentas a la sociedad, para explicar por qué este precio se está moviendo a nivel internacional y por qué lo tenemos que reflejar a nivel doméstico. Sabemos que es una situación dura que están pasando los mexicanos, y en ese sentido somos sensibles de ello. Por eso también se ha instrumentado todo un paquete de medidas que tiene que ver, por ejemplo, con temas de que los adultos mayores de 65 y más que tienen recursos en el sistema de ropa de retiro que no han retirado, les demos la información de que tienen recursos y les facilitemos que se lleguen a ellos. Inversiones redobladas por parte de Fonadim para infraestructura carretera que genera empleos, pero también para infraestructura en la parte energética. Otros temas que tienen que ver con financiamiento del diésel agropecuario, otros temas que tienen que ver con la facilidad de reconversión de vehículos, en el caso de los taxis, en el caso del transporte urbano. Entonces, hay medidas que estamos haciendo de apoyo, ¿no? Y que vayan amortiguando. Ese es un poco, tenemos una estrategia, utilizaremos todas las herramientas a nuestro alcance para que el costo sobre los mexicanos sea menor, pero por el otro lado teníamos que ser realistas, teníamos que ser sensibles y teníamos que hacer esta medida que, reitero, responde a reflejar
el factor del incremento de los precios internacionales. Entonces, para eso estamos, por eso somos servidores públicos y a eso nos debemos, a estarle dando explicaciones a las personas y a la población cuantas veces sea necesario. Secretaria, pues muchísimas gracias, subsecretaria. Nada más una pregunta de contexto. El Instituto Nacional Electoral, el Poder Judicial han regresado unas cantidades impresionantes de dinero, cerca de 3,000 millones de pesos. Esos recursos, cuando regresan a la Tesorería de la Federación, ¿los utilizarían para programas sociales? ¿Cuál sería el objetivo y el fin de esos recursos? Sí, sin duda. Primero tienen que justamente retornarse y después tomarse decisiones en política de egresos justamente hacia dónde se van a destinar esos recursos. Pero también te pongo un dato. El gobierno federal hizo un recorte este año de 180,000 millones de pesos, entre ellos más de 35,000 que tienen que ver con servicios personales. Adicionalmente, el presidente Peña Nieto nos ha mandatado un recorte adicional de 10% a los sueldos y salarios de funcionarios de altos mandos. Entonces, todo esto se irá incorporando justamente para fortalecer sobre todo los programas ¿Los sociales. efectos de estos ahorros, digamos, se verían en la segunda parte del año? ¿Puede ser? Se pueden ver de manera inmediata una vez estos recursos ya se encuentren en el revolvente que puede ejercer la Subsecretaría de Egresos. Perfecto. Subsecretaria, muchísimas gracias. Al contrario, la agradecida soy yo.